Pues nada, feliz por acompañarnos, por todos los que nos están acompañando el día de hoy. Imagínate, un día que habitualmente las personas están sencillamente en sus actividades cotidianas, digo yo, panza arriba, quizás con ganas de hacer nada diferente y que nos estén acompañando, lo aprecio un montón. Y a ti, mi Lili, que hayas sacado tu tiempo desde allá, desde donde estás. Y también me honra que pues eh, semejante periodista me haya copiado y que esté aquí. Entonces lo aprecio un montón, mi Lili. Gracias por tu tiempo, por tu disposición y a todos los que nos acompañan. Me preguntabas que cómo o de dónde había surgido la idea del libro. Es lo que me decías hace un momento. Pues yo te voy a responder de una manera espero que no simple, pero sí sensata. Y la idea nació de observar cómo la mayoría de las personas, incluyéndome yo, luchamos constantemente con nuestras inseguridades, con nuestros, nuestros comportamientos y sobre todo comportamientos autodestructivos. Esos comportamientos que normalmente son alimentados justamente por el ego. Entonces tenía la intención de ofrecer una herramienta que ayudara a entender y a reducir el ego para vivir de una manera, si se quiere, más auténtica, más amorosa, más sensata, menos tensa, porque noto que la mayoría del tiempo estamos mm, bajo la lupa de cumplir expectativas. Expectativas familiares, expectativas de pareja, expectativas sociales y obviamente eso es demasiado agotador, es degradante incluso. Entonces, obviamente este libro surge o esta idea que es el resultado de muchos años de anotaciones. Yo tenía un cuaderno raído ya, incluso hasta chorreado, de café y con las hojas torcidas, de tomar apuntes de cada cosa que observaba y que veía del ego. Es una observación personal de cómo el ego impacta puntualmente nuestras vidas, ¿sí? Y nos lleva a lidiar con problemas, con relaciones conflictivas, con relaciones incluso eh, insatisfactorias, decisiones que no son saludables. En fin, de ahí es donde surge la idea del libro, Lili. Bueno, para mí ha sido, bueno, fue un gran aprendizaje trabajar todo este tiempo con Luis Eduardo. Además, aquí se los muestro, les muestro el libro, que me parece muy bella, inclusive la carátula, porque es como si fuera una crema, ¿no? Una crema reductora. Entonces se llama El Ego Reductor. Em, y ahora que lo estaba mirando, ¿no? Muy feliz de tenerlo ya en las manos, yo lo veía y yo decía, me gusta mucho, es como un tesorito, como esos libros de que uno debe tenerse y debe tenerlo allá al ladito porque es muy didáctico. Aparece todo como muy bien explicado y es muy didáctico. Entonces, pues yo espero que todos los que estén aquí presentes puedan tenerlo porque, o sea, personalmente dije, ha sido un regalo poder trabajar, poder estar allí en la edición de este libro y poder trabajar pues detrás de bambalinas. Luis Eduardo, pero ¿qué es el ego? Para que les expliquemos un poco a las personas que nos están acompañando qué es y para qué sirve el ego. Esa es la pregunta obligada. Siempre hacemos, y me parece genial, sensacional, porque hay mucha malinformación, incluso terrorismo alrededor de lo que es el ego. Así que me parece genial y es casi que la pregunta obligada, y me parece sensata. Imagínate que el ego es una parte de nuestra mente que nos ayuda
a tener una identidad, bueno, y ese sentido de individualidad. Eso si lo vemos de pronto en el espectro de la psicología, ¿sí? Te van a decir ego significa yo. Eso es lo que significa etimológicamente el ego. Sin embargo, el ego normalmente se vuelve problemático cuando nos centramos demasiado en él. Es decir, cuando no entendemos el propósito que tiene el ego. Porque el ego tiene una función muy particular. O sea, ya entendemos que sí, es una estructura para desarrollar una identidad y ese sentido individual, de individualidad que nos permite de alguna forma interactuar. Pero resulta que es como si tú tienes un auto, Lili, tienes un auto y de un momento a otro sientes que eres el auto. O sea, dejas de ser tú y comienzas a ser el auto y a todo lado vas con el auto, almuerzas en el auto, duermes con el auto, mercas con el auto, ahora eso sucede, ¿no? Pero pues obviamente no entras a la casa en el auto, bueno, ni entras a la sala de tu casa en el auto. Es como si te identificaras tanto con que pierdes la verdadera esencia de lo que tú eres. Eso es el ego, es una estructura que nos hace creer algo que nosotros no somos. Y tiene una función muy particular. O sea, siempre se ha satanizado y se ha dicho, no, el ego es lo peor. De hecho, una de las razones por lo cual escribí el libro fue porque durante mucho tiempo estuve atormentado con el hecho de que usted tiene mucho ego, usted tiene mucho orgullo. Me lo comenzaron a decir desde los 12 años, cuando estuve en una escuela, en un monasterio. Me decían, usted tiene mucho orgullo espiritual, además de eso me decían y se ha satanizado y se trata de eliminar. El ego tiene una función muy particular y es desorganizar el orden universal. ¿No te parece maravilloso saber eso? Cuando tú entiendes cuál es la función del ego, es mucho más fácil desconfigurarlo y dejar de pelear con él, sino entender que es necesario hasta cuando es necesario. ¿Y para qué queremos desorganizar? O no queremos. ¿Para qué el ego trata de desorganizar el orden universal? Cumple una función muy bonita para que podamos verificar que existen unas leyes o un orden universal, ¿m? Que es el que maneja la creación. Entonces, el ego sirve básicamente para eso. O sea, el ego es un proceso de identidad y a veces terminamos identificándonos tanto que creemos que somos el ego. Tanto así, Ocho dice que te ponen un nombre y te crees tanto que eres el nombre que comienzas a actuar de acuerdo a ese nombre o a esa profesión o a lo que te nombran, ¿sí? De acuerdo a esas expectativas. Entonces, el ego sirve para algo bien interesante, para sufrir. Ujú. Y esa es la función que tiene realmente el ego, para sufrir y entender que detrás del sufrimiento hay un orden universal, que es muy fácil alinearnos cuando entendemos que ya no es necesario sufrir más. Bueno, es muy fácil nosotros ver el ego en el otro. Entonces, cuando se empieza a hablar del ego, entonces yo digo, ay, sí, claro, yo identifico, hablando del ego, a mi jefe, identifico a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi marido, a mis hijos. Sin embargo, muchas veces es difícil verlo en nosotros mismos, ¿no? Porque vemos en el otro todos los defectos y todo lo que los demás están haciendo, pero no vemos como aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si, si yo tengo un ego bien gordito que necesito adelgazarlo? ¿Cómo se manifiesta ese ego? Pues imagínate que acabas de decir algo tan sabio, es que el ego siempre mira para afuera, ¿sí? Si el ego mirara para adentro, se asusta, porque las puertas de la transformación abren hacia adentro. Entonces nunca el ego va a mirar hacia adentro, el ego siempre mira hacia afuera y extrapola sus limitaciones, sus miedos, sus angustias en los demás. Y hay una característica para saber que tenemos un ego gordito. Ejemplo, cada vez que tú dices me gusta o no me gusta. Es que me gusta cómo habla Luis Eduardo, me gusta la carátula, me gusta su forma de vestir, me gusta esta comida, me gusta esta clase.
Todo lo que tú dices me gusta o no me gusta es la mejor forma de identificar que tu ego está vivito y coleando, decimos aquí en Colombia, está gordito, repletito, y la mejor forma de comenzar a desnutrirlo justamente es haciendo el ejercicio de quitarme el me gusta o no me gusta, que es un juicio, porque otra cosa para identificar que tenemos un ego gordito es el nivel de juicios que tú haces, que está asociado a la crítica, a la condena y al reproche. ¿Qué tanto juzgas y qué tanto enjuicias? Entonces, directamente proporcional a tus juicios está tu ego. O sea, tienes muchas medidas egoicas. Bueno, como en los niños, por ejemplo, cuando un niño está pequeñito, ellos ya empiezan a sacar su ego, pero más o menos a qué edad empieza a manifestarse el ego en un niño. Imagínate que el ego comienza a formarse en, en una temprana infancia, en un momento muy temprano de la infancia. De hecho, hay codificaciones que se comienzan a hacer desde antes de alumbrar. En el mismo vientre ya estamos codificando el ego, ¿de acuerdo? De los primeros vestigios, si se quiere decir de esta manera, los primeros vestigios oficiales se dan con las primeras pataletas o berrinches, ¿sí? Y a medida que empezamos a ver que, o el niño comienza a ver que es un individuo separado de los papás o de la nana o de los cuidadores, comienza a desarrollar el ego en el transcurso de su vida. O sea, el ego es una herramienta, vuelvo y les digo, es un instrumento necesario, pero cuando tú lo vuelves parte de tu cotidianidad, parte de tu vida, resulta ser dañino. Fíjate que aquí no estamos satanizando ni diciendo el ego es lo peor y es el causante de todas nuestras angustias y desastres. En la Cábala al ego se le llama el ego como un acrónimo que significa el gran opositor. Es un poco fuerte el comentario, el gran opositor, pero yo lo tomo de esta manera, es el gran opositor de la luz, se opone a lo que realmente somos. Entonces el ego comienza a formarse desde muy pequeñito. Durante, puntualmente, yo he visto ya vestigios de ego a los 9 meses. ¿Ustedes sabían que los niños a los 9 meses ya hacen pataletas conscientes? Por si no Wow, lo sabían. no Ellos sabía. ya saben pedir, sí, a los 9 meses ya comienzan ya saben que si lloran, pues obviamente no tienen otro lenguaje, es el lenguaje que ellos usan, pero el berrinche, lo que llamamos el berrinche o la pataleta, hace parte justamente de comenzar a integrarse como un ego y entender que puede conseguir las cosas de cierta manera. De ahí la importancia, y de aquí hago un pequeño paréntesis, de aprender a formarnos como padres conscientes o como docentes conscientes para dar una guía certera a nuestros niños, aprender a darles amor, guía y herramientas, pero con una característica que no le gusta leer. Se llama firmeza amorosa, ser amorosamente firme, no dócil, manipulable, sensible, porque esas características del ego. Bueno, pero este ego, bueno, el libro, la idea del libro es bajarle un poquito a ese ego, reducir las medidas egoicas, pero eliminarlo, Luis Eduardo. ¿Se puede eliminar el ego? ¿Podemos eliminarlo de nuestra vida? Decir, no, yo voy a trabajar para eliminar el ego. ¿Es posible hacer eso? Voy a ser contundente, categórico, puntual, directo, quizás disruptivo. Eliminar el ego completamente no es ni posible. O sea, en otras palabras, es imposible. No podemos eliminar el ego. Es más, no sería algo deseable, ya que es parte, uno, de nuestra estructura, de nuestro proceso evolutivo. Es una herramienta, vuelvo y le reitero. O sea, querer eliminar el ego es como querer quitar las materias del colegio, ¿sí? ¿Qué sí podemos aprender a hacer? A entenderlo, a gestionarlo y a trascenderlo. Fíjense que hay una gran diferencia entre eliminar y trascender. Y trascenderlo es que sigue existiendo, pero ya no lo uso. O sea, ya
es como si subiera, trasciendo, subo un escalón. Entiendo que fue necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fue necesario. Entonces, mi propuesta, que quizás es una contrapropuesta a lo que nos han venido diciendo en muchas culturas, religiones, filosofías, es que hay que eliminar el ego y por eso se han inventado los monasterios. Yo estuve en uno de ellos. Por eso te dicen que tienes que hacer vigilias, tienes que hacer ayuno, tienes que hacer abstinencia. Yo también pasé por todo eso para eliminar el ego. No, resulta que eso también lo explico ahí en el libro. Cuando tú intentas hacer eso, lo que haces es nutrir el ego. Es una cosa curiosa. Cada vez que intentas eliminarlo, lo que haces es nutrirlo. ¿Sabes por qué? Porque adquieres una obra de especialidad, de yo estoy haciendo algo que nadie más está haciendo para desarrollarme espiritualmente. Resulta que lo que debemos hacer es trascender el ego y trascender el ego es dejar de sufrir. Es dejar de angustiarse, dejar de condenar, de juzgar, de cuestionar, de reprochar y más bien entrar a disfrutar la vida. Que yo sé que quizás me vas a preguntar eso, pero si tú me preguntas cuál es la forma de trascender el ego, es justamente eso, aprender a disfrutar. Para neutralizar el ego es el disfrute. ¿Sí? Entonces Disfrutar, fíjate que no hablemos. la hora, el vivir el momento, disfrutar el momento. Ese es el modo de neutralizar el ego, entonces. Sí, pero es que eso suena muy hedonista, si lo decimos así tan escueto, muchas personas dicen, ah, no, pues la filosofía hedonista, placer por placer. Digo, no, resulta que no se trata de placer por placer y esto no es una invitación al hedonismo, es una invitación a la valoración, ¿de acuerdo? Porque si hay algo que no puede hacer el ego es valorar. ¿Por qué? Porque siempre está en juicio, crítica y condena. Entonces, si tiene un trabajo, quiere otro. Si lo ascendieron, siempre quiere subir más. Si tiene una pareja, se enamora de otra porque el otro sí hace masajes en los pies. No sé, estoy inventando. O porque el otro es más caballero. O porque el otro tengo mejor experiencia sexual con él. O sea, yo como que mejor me quedo con. Y siempre estamos en esa cuestión que, por cierto, es uno de los vicios del ego, la comparación constante. Y esa comparación nos lleva justamente a hacer todo este tipo de juicios. Por eso yo les digo, no se trata de hedonismo, se trata de valoración. Si hay algo que el ego no puede hacer, mi Lili, es disfrutar. El ego siempre le está encontrando a todo solución a un problema. ¿Sí? No sé si conoces de esas personas que están en el mejor hotel, en el mejor restaurante y siempre encuentra algo para. ¿Qué es esta tensión? Esto me parece tenaz como si mi plata no valiera. Bueno, Eso, siempre estás en esa función, porque el ego no tiene la capacidad de disfrutar, solamente está en función de condenar, criticar, cuestionar. bueno, hay uno de los sitios aquí en Italia que a mí me gusta mucho que se llama Las Dolomitas y voy a menudo allá a esa zona y es una zona hermosa, hermosa, hermosa. Entonces siempre estoy buscando paseos para hacer y sitios donde ir y visitar y de todo. Y entonces hay un sitio que es espectacular. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir. Resulta que me puse a mirar, ¿no? Cómo hacer para llegar, dónde dejar el carro, qué caminatas hacer. Y me encontré entonces todos los comentarios de este sitio, ¿sí? Y había 500 comentarios, todos excelentes. Y después por ahí aparecían dos o tres. Entonces aparecían dos o tres y yo decía, esto lo decía Luis Eduardo en el libro, de gente que se queja, que se lamenta. Y yo decía, pero ¿por qué se quejan? O sea, en un sitio así tan hermoso, y están allí quejándose, no son capaces de disfrutar. Yo decía, se están quejando del parqueadero, que hay que pagar el parqueadero. Pues hay que pagar el parqueadero para ir allá, ¿no? Pero claro, eso es un modo ¿no? El ego que no los deja disfrutar. Entonces es una cosa que vemos todos los días. Pero bueno, ¿cómo terminan su vida, digamos, esas personas que tienen mucho ego, que están allí todo el tiempo con ese ego tan grande, Luis Eduardo? Ay, Dios, cómo terminan sus vidas las personas con un ego. Mira, voy a hacer la metáfora.
Por eso hay un concepto que, pues, yo digo, no inventé, porque eso sería egoico. Nosotros no inventamos nada, sencillamente eh, lo conectamos. Ya todo está inventado, lo que hacemos es desarrollar esa creatividad para ponerlo al servicio de los demás. Y el concepto fue la egobesidad. Bueno. Y hay algo que hoy día se habla abiertamente, es por ejemplo la obesidad mórbida. Son personas que ya les quita movilidad, su tema de, de estar ya muy obesos. Y hago la metáfora porque lo mismo sucede con el ego. Cuando tú tienes un ego con obesidad mórbida, estás ego obeso, pues te quita toda la movilidad, te quita la posibilidad de actuar, de disfrutar, de integrarte, de vivir la vida. Pero además de eso, las personas con un ego descontrolado pueden terminar sintiéndose aisladas, normalmente solas, o teniendo relaciones en la superficialidad, ¿sí? No tienen conexiones genuinas. Entonces son personas que aparentemente tienen un éxito, ¿sí? No, ¿cómo le va de bien? Tiene dinero, tiene el mejor auto, tiene la mejor casa, pero no tiene conexiones reales, genuinas, y por lo general terminan con un gran vacío. Y hoy lo vemos en muchos artistas, lo vemos en muchas personas de los medios que han logrado relativamente un éxito, pero sienten que algo les falta. ¿Qué es eso que les falta? Que está muy gordito por fuera, ¿sí? Yo le llamo a eso la generación pitillo, mucho plástico por fuera y vacío por dentro, ¿sí? Están muy satisfechos por fuera, pero muy vacíos por dentro. Y obviamente ese vacío, imagínate esta otra metáfora, el ego es como unas capas. De tantas capas que tienes, pues obviamente solamente se ve una lucecita chiquitica, chiquitica, que es con la que ligeramente alcanzas a sobrevivir. Lo ideal es que cada vez nuestra luz crezca y resplandezca. Y a medida que vas cayendo esas capas de cebolla, digo yo, del ego, que las vamos transformando, que las vamos diciendo, ya no te necesito, ya no necesito ser víctima, ya no necesito ser perseguidor, ya no necesito ser salvador, ya no necesito anclarme a los problemas, ya no necesito sufrir, cada vez comienza a salir más esa chispita, que algunos le llamamos la chispa divina. Pero normalmente he visto que las personas con mucho ego terminan solas, incapacitadas, yo le llamo discapacidad discapacidad de funcional en su vida, porque pues tienen mucho, pero no tienen con quién disfrutarlo. Sí, sí, tienen muchas posibilidades físicas, pero poca satisfacción interior. Así terminan. Es lo que he observado y seguramente muchos de ustedes lo habrán visto también. Así es, Luis Eduardo. Sin embargo, yo veo, digamos, en nuestra sociedad, ¿no? Hay muchas personas con mucho ego, ¿sí? Digamos, estos políticos que están, que manejan el mundo, ¿no? Y en ellos vemos mucho ego, y ese ego es visto como un símbolo de poder, como un símbolo de fortaleza. Entonces, una persona que tiene poquito ego, ¿sí? Puede ser digamos, es una persona débil. Imagínate que eh, siempre nos han dicho es que usted debe sentar su posición, ¿sí? O sea, no, uno no puede ser de medias tintas, o se es blanco o se es negro. Pero lo que yo veo que es que en la vida no se es ni blanco ni negro, la vida es de colores, bueno. Y aún, aunque fuera blanco y negro, existen muchas gamas y texturas entre esa escala de colores. Lo que quiero decir es que la necesidad de siempre sentar un precedente, mostrar que tengo la razón, mostrar que lo que yo digo sí es relevante, que es importante, em, es
catalogado como que eres una persona lo suficiente, con una personalidad definida. Así se le llama, ¿no? Es que usted sí tiene personalidad. El mejor halago que me han podido hacer en los últimos tiempos es, usted no tiene personalidad. Entonces yo dije, lo estoy logrando, significa que algo bueno estoy haciendo, porque la personalidad muy fuerte justamente es una personalidad egoica. Una personalidad sin ego o con un ego aparentemente débil es una personalidad que ha aprendido a ceder, que no entra en conflicto, que no se confronta, y a eso es lo que llaman una personalidad débil. Y resulta que es el punto de partida para comenzar a conectar con la paz. No necesariamente porque tengas un ego débil, eres una persona débil. Fíjate tú que Francisco de Asís es uno de mis referentes. Uno de los libros que leí cuando niño se llamó Las Florecillas de San Francisco. Es un libro bellísimo, es un libro pequeño. Las Florecillas de San Francisco, que son las aventuras de él y sus monjes. Y me hacía mucha gracia. Fray Junípero era uno de los monjes, eh, era el monje Tomasito, le dicen en los scouts, el monje como díscolo, como loquito, ¿no? Y Fray Junípero era considerado justamente como el que no tenía personalidad, era dócil, pero era el más sabio de todos. Tan sabio, llegó a decir Francisco de Asís en sus florecillas, que cuando habían exorcismos y él lo llamaban, hermano Francisco, por favor libera a este cuerpo de ese espíritu, decía, si yo no podía, hay una parte que me hace mucha gracia. Cuando veía que el espíritu no quería desposeer al cuerpo, lo amenazaba diciendo, si no lo sueltas, traigo a Fray Junípero. Y no era el más fuerte, sino era el que más inocencia o al mismo tiempo más docilidad, alegría y desprovisto de títulos y de nombramientos. Otro ejemplo de eso que es más actual, Lili, es Kung Fu Panda. Amo esa película, ¿sí? O sea, me identifico plenamente con Po, Kung Fu Panda. Ese es lo que es un ego dócil. Bueno, sin ser pretencioso de yo sé, de yo hago, soy el guerrero dragón, tienen que obedecerme, he sufrido tanto y por eso tengo tal título y me lo merezco. No, en su tranquilidad, en su docilidad, en su ego aparentemente tan incipiente, fíjate que es justamente quien resulta ser el guerrero dragón. Y esa es como la metáfora, ¿no? Todos tenemos nuestro guerrero dragón, pero no necesita ser presumido, ni mostrar que has hecho cuántas meditaciones, o que has estado en el Himalaya, o que has hecho no sé cuántos cursos. No, de eso no se trata. Cuántas maestrías, cuántos PhD. Se trata sencillamente de mostrar la esencia, tu chispa. Sí, tu ki, diría Po, haciendo la analogía de Kung Fu Panda. Eso tiene sentido. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Luis Eduardo, otra pregunta, y es el ego y el sufrimiento, ¿sí? Tú ahora nos estabas hablando, ahorita nos estuviste hablando de lo que era el ego y que el ego nos llevaba siempre a sufrir. Entonces, háblanos un poquito de esa relación que existe entre el ego y el sufrimiento. Es que esa es la mejor parte, ¿sí? Yo te dije, el ego sirve para sufrir, porque el ego todo lo quiere eh, eh, como su función es desorganizar el orden universal, o sea, el propósito del ego, la herramienta del ego, por favor, a partir de hoy los invito a que vean el ego como una herramienta y un instrumento para la evolución, no algo con lo que hay que atentar y destruir, no es una herramienta. Entonces él tiene y cuenta con un comodín, se llama libre albedrío.
Entonces piensa que como tiene libre albedrío, tiene la capacidad de decidir, de cambiar, de transformar lo que no se parece a él o con lo que él no está de acuerdo. Entonces trata de desorganizar el orden universal. Y en esa lucha de desorganizar el orden universal, hay egos que luchan con éxito, hay egos que luchan sin éxito y normalmente llegan igual a la frustración, ¿sí? Porque unos luchan con éxito, pero se encuentran con problemas en sus relaciones, en su salud, con éxito. Y hay otros que luchan sin éxito y se encuentran con que su lucha los llevó fue al desgaste y no consiguieron absolutamente nada. Entonces el ego sirve para darnos cuenta justamente de que no es lo que tú quieres. Hay una gran relación, diferencia entre lo que tú quieres y lo que nosotros necesitamos. El ego siempre quiere lograr, quiere conseguir, quiere cambiar, quiere transformar, quiere modificar. En cambio, tu esencia real solamente vive. Y por eso es que a veces nos parece tan cool y tan ligera las enseñanzas de los maestros de simplemente vive el presente. ¿No? Pues, si yo con una empresa y con 100 empleados, ¿cómo así que simplemente vivo el presente? Yo tengo que proyectar, yo tengo que hacer planes, tengo que hacer una métrica, tengo que hacer datos, cifras. Bueno, porque el ego siempre trata de modificar, cambiar y tener todo bajo control. Como hoy ya sabemos que el ego sirve para sufrir, ¿m? La razón del sufrimiento también tiene una característica, o mejor, tiene tres. La primera razón por la cual necesitamos sufrir, ¿sí? Como parte de un ejercicio de aprendizaje, es para que nuestro proceso evolutivo no se detenga. O sea, gracias al sufrimiento muchas personas hacen cambios. O sea, cualquiera que haya sido el sufrimiento que hayas tenido hasta este momento, es lo que te ha traído hasta aquí. Es lo que te ha permitido lograr o alcanzar lo que has logrado. Sí. Entonces, la primera función del sufrimiento es lograr que la evolución o la transformación no se detenga. Bueno, la segunda es medir nuestro nivel de ignorancia. Y esto sí puede sonar un poco doloroso así para el ego, para nuestra parte así muy susceptible. Y es que mayor sufrimiento significa que mayor ego. O sea, entre más ego tienes, más sufres. ¿Sí? Sufres, ego, ego, sufres. Es tan simple como eso. Y eso nos permite medir nuestro nivel de ignorancia. Ignorancia como entendiéndolo como creo que sé. Cuando tú crees que sabes algo, y no entiendes cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, pues entonces tratas de cambiarlo, de modificarlo, de transformarlo. Y esa es la segunda razón por la cual sufrimos. Y la tercera razón por la cual sufrimos es para reconocer que hay un orden universal. Llega un momento en que tú dices, ya no quiero sufrir más, debe haber alguna otra forma, sin necesidad de romperme. Y ahí es cuando te abres a la posibilidad de decir, ve, había otra forma. Y yo lo estaba haciendo, siempre rompiéndome la cabeza. Ah, y esto se puede romper con un martillo. Y yo lo estaba haciendo con la mano. Ahí es cuando descubres que hay herramientas para cada momento y para cada circunstancia de la vida. Y no se trata de que tú te rompas, se trata de que aprendas a observar. Pero en nuestra terquedad, yo le llamo a eso el síndrome del sapo. Eso también está ahí en el libro. El síndrome del sapo es la soberbia, es un acrónimo que significa soberbia, arrogancia, prepotencia y orgullo o obstinación. Siempre estamos peleando con la vida. Por eso el ego siempre sufre. Bueno, Luis El Eduardo, ya único, para, el ¿cómo? único que sufre, por cierto, es el ego. Es el Ah, sí, único que sufre, por ah, sí. cierto. Bueno, Luis Eduardo, ya para terminar, podemos dar un pequeño consejo, digamos, a todos los que nos están escuchando. Bueno, en el libro hay, o sea, el libro es una maravilla, yo se los recomiendo, les recomiendo que tengan este libro.
además es como material de consulta. Yo digo, es un libro que hay que tener. Sin embargo, podemos darle a las personas que nos están viendo hoy, digamos, una pequeña herramienta para que se vayan y se lleven algo, de cómo podemos hacer un consejo para eliminar, para bajar esas medidas egoicas. Sí, como yo le llamo la dieta ego-reductora, o le llamo también cómo bajar las medidas. Y así como cuando tú dices, oh, estoy como inflamado, voy a dejar de consumir azúcar, ¿sí? Que el azúcar es lo que más nos inflama, ¿sí? O la sal, o, por ejemplo, bueno, cualquiera de los venenos blancos. Entonces tú dices, voy a dejar de consumir esto por 40 días para desinflamarme y tiene uno grandes resultados, ¿sí? Ustedes lo habrán comprobado. Dejar de comer azúcar por una semana puede ser lo suficiente. Es la mejor dieta, si hablamos de dietas, para desinflamar el cuerpo. Lo mismo sucede con el ego. Bueno, la mejor forma de comenzar a desinflamar eh, y a reducir esas medidas egoicas tiene que ver con algo muy puntual. ¿Sí? Y si me dices un consejo o un tip, ¿sí? La primera herramienta o el primer ejercicio es dejar de juzgar. Fíjate que desde pequeños, de niños, jugábamos. Jugar. ¿Cuándo surgió el ego? Cuando comenzamos a juzgar. Es decir, metimos una Z en medio de jugar. Y dejamos de jugar y comenzamos a juzgar. Y el juicio está asociado a lo que me parece, no me parece, me conecta, no me conecta, eso es, no es, eh, me parece que no está bien, me parece que sí está bien, me gusta, no me gusta. Todo lo que tú asocies a tu dualidad, a la dualidad mental, sigue nutriendo el espectro del ego. Entonces, una tarea y un ejercicio es durante una semana entera, te propongas a no hacer juicios, ni juicios de valor. Te sentaste a ver un programa de televisión, ¡ay, qué bobada! Eso no me gusta. Un momento, lo voy a ver con ojos de claridad y con tranquilidad. O sea, no vas a juzgar absolutamente nada. Y si me permites dar otro tip, les voy a comentar que este es súper poderoso. Muchos me dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Pero tiene que ver todo. Barrer. Te vas a disponer a barrer todos los días. No me gusta, pasa el primer paso. No me gusta barrer, acuérdate que no es si te gusta o si no me gusta. Entonces vas a barrer y barrer en conciencia. Una de las cosas que hacía, por ejemplo, Fray Martín de Porres era barrer. ¿Qué hacía Francisco de Asís? Era barrer. ¿Mm? Una de las cosas que nos recomienda Jesús es limpiar el templo de los mercaderes, es decir, barrer. Y los invito a barrer, ¿sí? Porque a medida que tú barres físicamente es una forma de limpiarnos también mentalmente. Así que es un ejercicio que a veces pareciera que no tuviera mucho sentido, pero genera un efecto maravilloso. Esa es la invitación. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias. Ahora el libro ya se puede encontrar en Amazon. Pues, como les decía, bueno, yo estoy aquí en Italia y el libro me llegó de un día para otro, o sea que las personas que están por fuera del país lo pueden conseguir por Amazon. Pero en Colombia, además, va a salir una edición especial. Y bueno, Luis Eduardo, ¿cuándo pueden las personas ya tenerlo en Colombia, el libro? Y imagínate que va a haber un lanzamiento virtual que es el 17 de mayo y el 24 de mayo vamos a estar bajo la cúpula del Centro Comercial Boulevard Niza eh, desde las 4 de la tarde lanzando nuestro libro. Nos hicieron una antesala hermosa, van a ir muchos invitados, va a haber música, va a haber tarima, pero no nada de eso con ningún propósito egoico, sino con el propósito de celebrar la vida y decir, estamos creando
contenido, material, escribiendo, con el propósito de abrir mentes, de tocar corazones y de inspirar vidas. Así que ese día seguramente ya lo van a poder tener en físico y autografiado.